Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero compartir eh, algo vinculado a lo que llamamos fenómenos de onda, fenómenos vibratorios. Seguramente has escuchado, porque hace un tiempo que es una especie de cliché, digamos, en el mundo esotérico, espiritual, hablar de vibración y frecuencia y todo eso. Eh, no sé, y sería interesante investigar un poco de dónde viene esa noción, pero probablemente, al menos en parte, tenga que ver con este libro que tal vez conozcas, que circuló sobre todo hace un tiempo, al menos en el mundo de habla hispana, hace unos 30 años más o menos, que se llama El Kybalión. Supuestamente fue escrito en el siglo XIX, no se sabe bien dónde, por unos misteriosos autores llamados los Tres Iniciados. Tiene un tono bastante fuera de época para nuestro tiempo y bastante, a mí personalmente me produce bastante aburrimiento este acentito esotérico en la solemnidad. Tiene un tono bastante solemne y en algunas cosas un poco irritante, pero presenta una serie de principios, 7 principios, eh, que básicamente, para sintetizarlo mucho, plantea que todo el campo de la manifestación es algo así como un campo unificado, cuya naturaleza o condición o verdadera condición lo llama la mente, como si fuera una especie de organismo vibratorio sincrónico, donde se dan una serie de fenómenos para nuestra percepción al menos, y en el cual nosotros tenemos nuestra manifestación y la manifestación de todo lo que percibimos como fenómenos, ¿no? Fenómeno es todo aquello que surge, que aparentemente aparece, surge, se muestra, sale como si hubiera la superficie del agua y algo saliera, ¿no? Phai es una raíz griega que significa mostrarse. Tiene que ver también con el origen de las palabras vinculadas a la idea de la luz y el fuego, ¿no? Fos, ahí viene fósforo, ¿no? También fotón. Phai es algo que tiene que ver con aparecer, ¿no? Mostrarse. Y lo dejo ahí porque no es uno de mis fuertes la investigación de raíces, pero es muy interesante, lo digo hasta donde puedo dar cuenta de eso por haber estudiado un poco de griego y lenguas clásicas. Entonces los fenómenos son percibidos como, son vistos como eventos vibratorios entre dos estados, ¿no? O varios estados, pero entre dos polaridades extremas de estados, y lo que ocurre como una alternancia de estados, una alternancia de condiciones, y esta alternancia, esta oscilación, ocurre con una cierta regularidad y frecuencia. Esto es muy interesante porque nos permite ver o percibir o relacionarlos con todo lo manifiesto de una manera más interesante que la que a veces nos da la aparente percepción directa, cotidiana, que cae tan predeciblemente en justamente anticipar todo lo que va a pasar y pretender conocer la naturaleza y la realidad de lo que ocurre solo por percibir algo, ¿no? De una cierta manera. Ahora, esto es muy interesante y tiene como toda idea, como toda visión, tiene una posible trampa, que es como si los humanos necesitáramos en general, y esta es otra generalización, pero bueno, para dar una idea general o una referencia general, es como si necesitáramos referencias generales, necesitamos
construir una especie de conceptos sobre la realidad que dan cuenta de todo lo experimentado y le ponemos nombre y así es como que englobamos todo, ¿no? Entonces construimos esta idea de que hay entidades que nosotros relacionamos con nuestros conceptos, que hay cosas en el mundo que se corresponden con nuestros conceptos. Después, cuando las cosas cambian porque son más procesos que cosas, nos produce grandes crisis, ¿no? Pero el problema con esta forma de ver es que después terminamos creyendo que hay algo objetivo, que es la frecuencia y que son las... Y esto es algo muy fluido, es muy interesante y lo recomiendo muchísimo, que si les interesa y tienen la posibilidad, puedan acercarse a este mundo de los fenómenos vibratorios, por ejemplo en el estudio del sonido. Digamos, la física, la ingeniería tienen todos puntos de acceso al estudio de los fenómenos vibratorios. Es extremadamente interesante. Y una de las cosas que se ven en este estudio es que lo que llamamos frecuencia, o lo que nosotros percibimos como algo que tiene una cierta coherencia sonora, no es solamente una frecuencia. Tiene una frecuencia básica, que es la que nosotros identificamos, que es lo que llamamos frecuencia fundamental, y tiene otras frecuencias. Es muy difícil encontrar una manera precisa de decir esto, porque cada cosa que decimos presupone una entidad, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos hablando de qué es lo que tiene frecuencias. Bueno, hay una frecuencia, por ejemplo, si tocamos un violín, se produce una vibración y junto con esa vibración fundamental se producen otras vibraciones sincrónicamente o conjuntamente que llamamos los armónicos o las parciales. O sea, la onda que se produce es como si pudiéramos desglosar o identificar varios componentes o varias parciales matemáticas que componen eso. Pero al mismo tiempo, en este mismo momento que está sonando el violín, están sonando un montón de otras cosas simultáneamente. Entonces, en la vibración de un momento dado, nunca hay solamente una entidad sonando. Hay una cantidad infinita de participantes en un campo de sonoridad y de resonancia, del cual nosotros en nuestra percepción identificamos una frecuencia y una serie armónica y la identificamos como un fenómeno, pero ese fenómeno en sí mismo está simultáneamente compuesto de una cuasi infinidad de fenómenos vibratorios que están ocurriendo en este mismo momento. Es extremadamente interesante porque deshace totalmente toda nuestra idea de que en la realidad hay identidades absolutamente discretas. Por supuesto, cuando tocamos el violín hay un cierto sonido que aparte se correlaciona con nuestra percepción visual de un evento que está ocurriendo y tiene un montón de manifestaciones hermosas. No estoy con esto desvalorizando. Es que justamente es como, esto podría ser una especie de exploración de la vacuidad, ¿no? De lo que el Dharma budista plantea como vacuidad, es decir, que ningún fenómeno tiene entidad absolutamente en y por sí mismo, sino que todos lo que percibimos con los fenómenos son interdependientes, o sea que son un entrecruce de una multiplicidad de campos fenoménicos, podríamos decir. Campos fenoménicos, esa es una interesante expresión, son como puntos de fase o de entrecruzamiento de campos fenoménicos, ¿no? Y podríamos pensar en una especie de gran megacampo que contiene y da lugar a todos los fenómenos. Entonces todo los fenómenos que percibimos, que vemos alrededor nuestro, en nosotros ocurriendo, tienen o podemos verlos como fenómenos de oscilación vibratoria y están sujetos, ocurren dentro de parámetros o modos de interacción que son los que estudia justamente todo este mundo de los estudios
sobre fenómenos de onda, ¿no? Si ustedes observan todos los átomos que nos constituyen, que, como ya hemos dicho, muchas personas piensan que son un conjunto de bolitas moviéndose y que en definitiva lo que le da entidad a nuestro cuerpo son las bolitas, pues no, lamentablemente no hay tales bolitas. No existen las bolitas. No hay bolitas. No estamos hechos de pelotitas, no hay pelotitas. Es muy fuerte eso. Hay simplemente fenómenos vibratorios eléctricos que producen cuando lo vemos a nivel muy microscópico, no encontramos la entidad, encontramos fenómenos eléctricos que podemos modelar con ciertos modelos matemáticos para predecir cómo van a ocurrir, y ejercemos como una especie de creatividad metafísica, le damos nombre a partículas que nunca vemos, que simplemente extrapolamos la existencia de algo a lo que le tenemos, algo funcional a lo que le tenemos que dar un nombre por sus efectos. Entonces hay propiedades que podemos medir y observar, pero nunca hemos llegado a ver las pelotitas de las que está hecha todo. Cada vez hay más campos y subcampos de microeventos. Desde ese nivel hasta el nivel molecular, que es justamente cómo esas estructuras más básicas que llamamos átomos se asocian, hasta el nivel de las partes de nuestro cuerpo, de la materia tal como la conocemos, y a gran escala, todo tiene esta manifestación oscilatoria. No significa que siempre sea predecible en los términos de nuestra matemática lineal, no es que todos son onditas así, ¿no? Para la gente que le gusta simplificar, creer que eso es lo que ocurre, no es que todo es, cuando decimos frecuencia y vibración, no se trata de que todos son onditas monótonas, son campos de formas de onda sumamente complejas, pero que pueden comprenderse como conjuntos de armónicos, ¿no? Que son resonancias simultáneas. Y esas frecuencias que se dan conjuntamente nunca son solo de un objeto, sino que lo que hay es una especie de campo vibratorio en el que hay una superposición de todas estas frecuencias. Por supuesto, cuando nos acercamos a un parlante, por ejemplo, estamos en un recital y nos acercamos a una bocina, a un parlante, no sentimos el sonido de las aves en el río que está a 2 kilómetros, por más que haya una superposición fenoménica, porque la energía relativa de ese evento que está ocurriendo, de esa que está pasando allí, es relativamente más percibible. Pero con el sonido igualmente, y mucho más con la luz, con los fenómenos lumínicos y con los fenómenos atómicos, subatómicos, porque en el sonido lo que iba a hacer era una distinción. En el sonido es básicamente un fenómeno material el sonido. Tenemos partículas que se comprimen y generan un patrón de compresión y relajación, que eso produce un movimiento energético en el aire que llega a nuestros tímpanos y luego lo percibimos como sonido, ¿no? Pero en el caso de la luz no hay necesariamente una manifestación de partículas chocando con partículas. Por ejemplo, si estamos en el espacio y explota un planeta, no vamos a escuchar el sonido de esa explosión, la vamos a ver. ¿Por qué? Porque no hay un medio aéreo para que transmita ese sonido. Vamos a ver un evento de destrucción, quizás una explosión, pero no vamos a tener sonido como tenemos acá en la Tierra. Estamos acostumbrados a pensar que toda la realidad es así, escuchamos las olas, escuchamos el viento, entonces en todo el universo se escucha. No, porque no hay atmósfera en el universo, no hay materia en el universo. En el espacio interplanetario, intergaláctico, casi no hay materia.
Y sin embargo, por ejemplo, si estamos en el vacío no vamos a escuchar porque no hay medio material. Pero sin embargo, a través del vacío la luz pasa. O sea, en el espacio sideral no hay materia y aún así la luz de estrellas muy distantes llega a nosotros. ¿Por qué? Porque la luz funciona de otro modo que no necesita la interacción de partículas materiales como en el caso del aire. Entonces, en el caso de la luz y en el caso de lo que llamaríamos resonancia de los campos atómicos o campos subatómicos o cuánticos, para que haya comunicación, para que haya manifestación a distancia, no es necesaria la conexión material de materia intermedia. Aún así, la luz, decimos, viaja a cierta velocidad. O sea que, sea lo que sea la luz, que no son partículas que viajan o que no es una vibración que necesita de un medio vibrante, de todos modos viaja, o sea, recorre el espacio con cierta velocidad. No es que instantáneamente ocurre un evento, instantáneamente ya la luz llegó acá. Hay una velocidad, la velocidad de la luz. Pero pareciera que a nivel subatómico esta conectividad de campos se puede dar instantáneamente. Es algo que se está investigando actualmente y en el caso de que parece que algunas partículas o algunos eventos, si se modifica, si tenemos dos de estas partículas y se modifica una de ellas, la otra se manifiesta esa misma modificación instantáneamente. Ahora, todo este ámbito de los fenómenos subatómicos es sumamente extraño y de hecho cómo designamos al fenómeno también está determinado por nuestras creencias. Por ejemplo, estaríamos pensando que si modificamos alguna propiedad de una de estas partículas, esa modificación que se da en la otra partícula se debe a que la conexión de causa-efecto es instantánea, pero eso supone la idea de que ese evento no estaba predeterminado. Entonces hay todo un montón de cuestiones vinculadas a esto. Lo que quería hablar y plantear es que todo este tema de los fenómenos de onda es extremadamente interesante y nos permite aflojar un poco, para el que le interesa esto, aflojar un poco las ideas sobre que nuestra mente es tan habituada de hacer, que es las creencias sobre la substancialidad de los fenómenos y de las entidades. Somos campos vibratorios, somos campos que tenemos interacción vibratoria y esa vibración, esa frecuencia, esa oscilación, esas ondas, llamémosle, de efecto que ocurren en torno y en nosotros, no son algo que me pertenece a mí. En el plano de la interacción vibratoria y la interfase vibratoria de los fenómenos de onda no hay entidades absolutamente diferenciadas. Hay modos de interpenetración vibratoria de estos fenómenos y no podemos establecer un absoluto de comienzo y final. Incluso si pensamos, por ejemplo, bueno, sí, pero yo tengo acá esta mano y hago esto y la mano o un objeto, ¿no? Este objeto no pasa a través de mi mano. No, tal cual. Dentro de esa relatividad de fenómenos hay ciertas particularidades, pero no es que llegó acá y se acabó todo. Si nos damos cuenta y si sentimos, este movimiento trae una especie de energía implícita y esta energía es como si se acabara, pareciera que se acaba cuando llega allá, pero si sentimos bien no es así, la energía continúa, el efecto, el movimiento, cierta cualidad de esto continúa hacia la mano.
y lo sentimos. Por eso sentimos en la mano. No es que esto llega acá y se acaba este fenómeno acá. Tiene un contacto y tiene una energía que continúa y produce otro efecto. Si alguien nos golpea con un palo, vamos a sentir muy claramente, y aunque no lo sintamos, va a tener efectos en el interior de nuestro cuerpo ese palo. Ese palo no habrá entrado necesariamente al cuerpo, o no se habrá fundido, pero su efecto, su manifestación, su energía, su resonancia continúa. Entonces no es que se acabó el fenómeno ahí. Entonces si vemos a nivel atómico y subatómico, tenemos todo un conglomerado de campos, de fenómenos eléctricos vibratorios que se ponen en contacto ya al estar a esta distancia, y mucho menos tenemos el fenómeno de campo, ¿no? Tenemos un punto de contacto. Y en cierto momento sí, esa matriz eléctrica en esta forma, en este modo actual de percepción que manifestamos, no manifiesta una superposición, pero su aspecto energético sí, su aspecto, notamos las cualidades, sentimos el calor, sentimos la fuerza, sentimos la forma, y como dije, si hacemos esto, se manifiesta también sonido, o sea, la energía continúa, manifiesta otras formas, calor, sensibilidad. Entonces, nada es algo autónomamente. Hay manifestaciones, llamémosle así, percibidas como causa y efecto, porque por ejemplo en este caso decimos, tengo la mano, ocurre esto, tengo un efecto, el efecto es el sonido, el dolor en mi mano, y podemos hacer ciertas previsiones con esto, pero llamémosle, digamos, en el nivel más sutil, o en la condición más fundamental de nuestra manifestación, incluso estas manifestaciones causales no marcan límites absolutos. Y esto es lo que ocurre para muchas personas, y ha ocurrido a lo largo del tiempo, cuando en los procesos de yogas profundos, de investigación radical de la percepción, investigación yógica o psicoespiritual, muchos seres humanos empiezan a manifestar lo que en la tradición hindú se llaman siddhis, que son algo así como capacidades paranormales, o sea, sensibilidades. La sensibilidad y la capacidad de acción se manifiesta de una manera que no sería posible según nuestros patrones normales de causa y efecto material, pero que, percibiendo todo como realmente campos de resonancia, podemos entender que es perfectamente posible. Así que bueno, quería compartir esto con ustedes. Ojalá despierte algo de interés en investigar estas cuestiones tan interesantes, y aparte tener un poquito de curiosidad crítica en el buen sentido, ¿no? Porque muchas veces con estos temas psicoespirituales hablamos mucho de cosas como si supiéramos de qué estamos hablando, pero hablamos de vibración, de frecuencia, de alta frecuencia, de baja frecuencia, y es muy interesante profundizar en esto. Por ejemplo, como les decía, nunca hay una frecuencia única. Generalmente hay una frecuencia y armónicos y subarmónicos. Entonces, cuando hablamos de alta frecuencia y baja frecuencia, ¿de qué estamos hablando? Es muy interesante. Las cosas no ocurren solo en un plano, en un modo. Ocurren simultáneamente en un campo armónico. Y esto abre mucho nuestra idea sobre qué son y qué no son las cosas. Y lo más peligroso es hacernos ideas rígidas en relación a estos temas. Saludos.